Seguimos explicando los apuntes y la obra de Marx, esta vez hablando de la antropología. La antropología la hemos dividido en estos dos apartados. La naturaleza del hombre, en los apuntes creo recordar que se llama la esencia del hombre, y la alienación económica. Primero vamos a ver qué considera Marx que es el hombre y luego vamos a ver por qué está alienado en nuestra sociedad. Y la principal fuente de todas las alienaciones ya sabéis que es la alienación económica. Vamos a ir viendo punto por punto. Mirad, ya sabéis que Hegel, que es un poco el maestro de toda esta generación de la izquierda hegeliana, aunque por supuesto toda esta generación de la izquierda hegeliana, Marx, Engels y otros eran críticos frente a Hegel, pero tomaban de los fundamentos de su filosofía todo. Bueno, Hegel pensaba que el hombre fundamentalmente son sus ideas, ¿no? Y los grandes logros del hombre son las ideas que ha llegado a tener a lo largo de la historia. Por lo tanto, cuando Hegel pensaba en el hombre, pensaba evidentemente en todas las ideas que haya logrado reunir y ser consciente en un momento dado de la historia. A eso le llamaba él espíritu absoluto. Todo esto explicado de un modo muy sencillo. Sin embargo, para Marx, el hombre somos tú, yo, somos los hombres que estamos aquí, los hombres sensibles y particulares. Esos son los que le interesan, los que tienen un cuerpo, un espacio físico, a los que les pasan cosas y hacen cosas. El segundo aspecto del que habla Marx sobre la naturaleza del hombre es que, propiamente, si todos los animales tienen esencia, porque hacen una serie de cosas y su mundo está cerrado para esas cosas que hacen, en el hombre ese hacer cosas puede ser de muchas, de infinitas formas posibles. Por lo tanto, el hombre puede ser de tantas maneras como cosas quiera hacer, porque el hombre puede elegir todo aquello que quiera hacer. De tal modo que en el hombre se da una relación muy curiosa entre lo que es y lo que hace. El hombre es aquello que hace, por eso dice Marx que el hombre es propiamente su actividad, pero esa actividad que va realizando le realiza a él. Esto es un juego que llamaría Marx dialéctico, ¿no? Es un proceso dialéctico, también es un término tomado de Hegel. Fijaos que la actividad que realiza el hombre es, o esa actividad con la que el hombre se va realizando es a través de la transformación de la naturaleza. ¿No? El hombre va creando herramientas con las cuales va forjando el mundo que le rodea. El hombre, por decirlo así, por su propia naturaleza no puede volar, pero puede generar un artilugio como el avión que le permita volar. Así que, transformando la naturaleza, el hombre se transforma. Así que, fijaos, hay otra relación dialéctica entre el hombre y que transforma la naturaleza y la naturaleza que transforma al hombre. De tal modo que yo no puedo vivir en el Amazonas porque duraría 2 minutos, porque yo ya soy un hombre de mi época, rodeado de mis cosas, y un indígena del Amazonas no puede vivir en mi mundo porque tardaría 2 minutos en ser atropellado por cualquier coche. Bueno, por seguir con la presentación, esto es todo lo que tendría que ver con que la naturaleza del hombre procede de su actividad, y la actividad va transformando al hombre también y va creando distintos hombres en distintas épocas históricas. Así llegamos al tercer aspecto. El hombre es un productor y es un producto de la historia. Por lo tanto, aquí vemos, si os dais cuenta, otra relación dialéctica entre el hombre y la historia. El hombre forja la historia. La historia no es más que esa transformación que va haciendo el hombre de la naturaleza y de sí mismo. Porque al transformar la naturaleza, se transforma a sí mismo. Así que fijaos que, por volver un poco a la esencia de lo que decía Marx, que la actividad es la esencia del hombre, o la naturaleza del hombre, vemos que esa actividad le hace transformar la naturaleza,
con eso genera la historia y la historia transforma al propio hombre. Es una idea muy bonita con la que podemos entender por qué luego Marx, dentro del materialismo histórico, va a tomar como centro de la explicación de la historia la actividad que hace el hombre y, por lo tanto, cómo produce en cada sociedad el hombre lo que necesita. Seguimos. Pero si la actividad es la propia naturaleza del hombre, no sé si os dais cuenta, tenemos que llegar a la conclusión de que es el trabajo. El trabajo es lo que realiza el hombre, porque el trabajo no es más que la manera social en la que nosotros denominamos las actividades que realizamos. Así que el trabajo realizaría al hombre y el hombre sería un producto del trabajo. Pero sobre todo el trabajo es aquella actividad que hace el hombre de un modo libre y que puede generar beneficios para su vida. Eso es el trabajo. Para Marx, por eso entiende que el trabajo le realiza. Ahora bien, si os dais cuenta, en nuestra sociedad pasa justo todo lo contrario, ¿no? Por eso viene esta gran pregunta. ¿Cómo que el trabajo realiza al hombre? Pero si parece que el trabajo es una carga. Bueno, eso de que el trabajo es una carga, para Marx tiene que ver con que el hombre en nuestra sociedad está alienado económicamente. Y eso lo que quiere decir es que está alienado respecto al trabajo que hace. Vamos a ver los distintos modos de alienación que tiene el hombre, que fijaos está alienado respecto a lo que produce, respecto al tiempo o la actividad que dedica a esa producción, respecto a la naturaleza y respecto a los demás y a sí mismo. Para explicar un poco mejor esto, me voy a ayudar directamente de los apuntes. En los apuntes, en el apartado de la antropología, veis, tenéis los dos apartados también. Vamos a ir a ellos. Podríamos decir que esas 4 alienaciones que forman el núcleo de la alienación económica se pueden explicar muy sencillamente. Pero antes de explicar esas 4 alienaciones, de que el trabajo es lo que aliena al hombre, sería muy bueno explicar qué quiere decir alienación, profundizar un poco más en lo que es la alienación. Ese término lo puso de moda en el siglo XIX el autor Feuerbach, ahí le tenéis subrayado, que escribió un libro muy famoso que se llamó La esencia del cristianismo. La esencia del cristianismo era una crítica al cristianismo, un poco acusándole de alienar a los hombres. Pero lo más interesante de esto es que Marx cogió ese modelo de alienación del que había hablado Feuerbach y que tenemos su precedente en Hegel. Hegel fue el primero que habló de que la antítesis tiene una conciencia alienada. Bueno, Feuerbach aplica estas ideas de Hegel al cristianismo un poco para denunciar cómo el cristianismo aliena al hombre. Vamos a ver lo que decía Feuerbach y luego vamos a ver cómo Marx lo traslada al ámbito económico. Mirad, para explicar esto un poco mejor, me he trabajado este maravilloso dibujo, ya sé que os encanta que dibujo, pues me he trabajado este dibujo con el cual os voy a ir explicando qué es la alienación en Feuerbach. Fijaos, Feuerbach parte de la siguiente tesis. Dios es una creación nuestra. Dios es una creación nuestra. Es una mera idea nuestra que hemos inventado, se inventaría hace miles de años, un poco como una figura paternal que nos cuida frente, ya sabéis, frente a todos los sentimientos de inseguridad e incertidumbre que nos trae la naturaleza. Bueno, pues creamos la idea de Dios, pero en algún momento esa idea de Dios la vemos como algo externo. Es algo muy curioso este proceso, porque, claro, ¿cómo se puede ver algo externo, algo independiente de mí, algo que yo he creado? Es algo así como si yo pintara un cuadro esta noche y a la mañana siguiente cuando me levantara estuviera sorprendido. Uy, ese cuadro, ¿qué hace ahí? ¿De dónde ha salido? ¡Qué maravilla de cuadro! Bueno, pues un proceso así se produjo entre el hombre y su propia idea, que era Dios. En algún momento la empezaba a ver como algo externo y como algo independiente de él, como algo que tenía su propia independencia. Ese sería el primer paso, ¿no? Creamos algo y lo vemos como algo independiente y externo. Pero en el segundo paso, lo que va a ocurrir va a ser que ese algo independiente y externo, que en este caso es Dios, claro, se convierte, es una idea de un ser omnipotente, un ser todopoderoso. Por lo tanto, si lo ves como algo independiente, tú ves a Dios
muy grande y a ti te ves muy pequeñito. Como veis, a Dios le vemos como algo enorme y sin embargo nos vemos como algo muy pequeño. Eso hace que, más que sentirlo como una creación nuestra, nosotros nos vemos como una creación suya. Y por eso Dios creó al hombre y al resto del universo. Y a partir de ese momento sentimos que estamos en sus manos y que no podemos hacer nada para transformar el mundo sin contar con él. Bueno, esto es un proceso claro de alienación. Si os dais cuenta, aquí lo he resumido mejor, ¿no? Hablando un poco de cómo una idea que surge de nosotros acaba convirtiéndonos en una idea surgida de él, ¿no? Al final Dios parece que es el que guía nuestros pasos y el que nos ayuda a existir. Sin él no podríamos existir, cuando realmente es lo contrario. La idea de Dios viene de nosotros y sin nosotros no podría existir Dios. Bueno, volviendo a los apuntes, podemos aplicar todo este concepto de alienación humana del que nos habla Feuerbach a la economía. La economía es una especie de Dios de nuestro mundo, ¿no? Que, si os dais cuenta, es un producto social, por lo tanto lo ha generado el hombre. Y sin embargo vemos que estamos en sus manos, que no podemos hacer nada para cambiarla. La economía, en el caso de las teorías liberales, que son las que critica Marx, pues se ve como un proceso natural en el cual el hombre está inmerso. Sin embargo, lejos de eso es un producto social. Nos podríamos organizar de distintas maneras. Sin embargo, pensamos que la organización que nosotros creamos en cierto momento nos tiene que condicionar y nos determina para siempre. Bueno, en ese proceso de alienación económica, los hombres viven alienados respecto a muchos factores. Vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, estaríamos alienados respecto al producto, respecto a lo que producimos. Un hombre en una cadena de montaje forja un producto, pero a la vez no lo siente como suyo, lo siente como algo ajeno. Y a la vez ese producto que forja no lo va a poder disfrutar él, va a ser para otra persona que tiene los medios económicos que él no tiene para comprarlos. Por lo tanto, él está produciendo para alguien que al final va a ser su enemigo. En todo caso, está produciendo para aquel que le explota, que es el burgués que le está pagando un sueldo menor al que merecería. Así que, ¿cómo va a ver ese trabajador ese producto que forja como algo suyo? Lo ve como algo del burgués que le está pagando y como un arma que el burgués va a utilizar para explotarle. No se reconoce en él y está alienado respecto a lo que produce. El segundo punto sería que, claro, todo ese tiempo que dedica a producir eso, para él es tiempo perdido, porque es un tiempo que dedica contra sí mismo. Es un tiempo en el que se siente esclavo, en el que se siente condicionado y no hace lo que él realmente quiere. Y aquí tenemos una de las reflexiones más interesantes de Marx. Fijaos, dice, se da la paradoja de que lo más propiamente humano, el trabajo y la actividad, sabéis cómo nos realizamos en libertad y donde llegamos a nuestra máxima realización, es en lo que el hombre se siente más cosificado y esclavizado, se siente como un animal. Es verdad, en la sociedad capitalista el hombre al trabajar se siente como un animal. Y sin embargo, los placeres más buscados por esos hombres que están esclavizados en el trabajo son los que podría hacer cualquier animal. De hecho, él los cita, ¿no? Dice, lo que hacen todos los animales es comer, beber y procrear. Pues eso es lo que busca el hombre como algo propiamente humano cuando realmente eso lo puede hacer cualquier animal. Y sin embargo, toma como algo animal aquello que es propiamente humano, que es el trabajo. Hasta ese punto estamos alienados en la sociedad capitalista. El hombre también está alienado en esta sociedad respecto a la naturaleza. Si os dais cuenta, todas las relaciones que se producen desde el ámbito capitalista son de explotación, de aprovechamiento del otro o de competencia respecto al otro. ¿Eso qué hace? Que la naturaleza, que esencialmente es una especie de ampliación del hombre, no podemos volar, pero podemos crear herramientas que nos permitan volar. Por eso dice más que la naturaleza es el cuerpo inorgánico del hombre, ¿no? Es nuestra extensión inorgánica. Bueno, frente a eso, el trabajador, el obrero, ve la naturaleza como un enemigo, porque es el ámbito, es la escena donde él se siente explotado. Y por lo tanto, la mina en la que trabaja no le pertenece, todos los productos son para, por decirlo así, su enemigo, y eso hace que vea la propia naturaleza como
una mera base de explotación y como un enemigo suyo. Por último, y a mí me parece la más importante, el hombre también estaría alienado respecto a los otros hombres y respecto a sí mismo. Vamos a verlo. Imaginemos que llegamos a las 5 de la mañana a una fábrica, el capataz está allí, somos varias personas, somos 60 o 70 personas que vamos a pedir trabajo. Si no nos dan trabajo ese día, seguramente tendremos que ir a casa sin poder dar de comer a nuestra familia. El capataz elige a 1, 2, 3, 4, 5, los trabajadores que sean. Pensad un poco en esa situación para ver cómo el capitalismo nos enfrenta unos a otros. El capataz respecto a los obreros evidentemente está en superioridad. Es el que va a elegir a qué hombres valen y qué hombres no valen. Los obreros frente al capataz están en una clara situación de inferioridad, pero es que además están en competencia entre ellos mismos. No sienten que puedan colaborar, más bien piensan que si el capataz les va a quitar la posibilidad de entrar ese día a la fábrica, se van a ver empobrecidos por el compañero que va a ser elegido. El empresario que manda ese capataz está en competencia con los otros empresarios del mismo ramo. Por lo tanto, si os dais cuenta, estamos todos enfrentados contra todos. El capataz va a controlar al trabajador porque cree que el trabajador no va a trabajar sin ese control. Realmente el trabajador va a dedicarse a hacer otras cosas que no va a ser el trabajo. El trabajador a la vez odia al capataz porque está, como hemos dicho, en una clara situación de inferioridad frente a él y porque al final muchas veces ese control se convierte en un maltrato y en una explotación. Pero el peor de los defectos de toda esta relación de competencia y de alienación es el que el trabajador siente hacia sí mismo. El trabajador no se valora, porque es otro el que le va a decir si tiene que quedarse a trabajar, si vale para trabajar ese día o si no vale. Por lo tanto, si es elegido, sentirá una sensación de gratitud absoluta sobre ese capataz, cuando realmente lo que van a hacer es pagarle lo que él trabaja, incluso menos de lo que produce, porque si no, no habría beneficios en la fábrica. Pero es que si encima no es elegido ese día para trabajar, pensad un poco cómo se sentirá. Tiene que ir a su casa sabiendo que no va a poder dar de comer a su familia y sintiendo que no vale nada. Claro, esa sensación, ese sentimiento de que no vale nada es muy importante, porque entre los proletarios y los burgueses no está la valla de la fábrica. La valla de la fábrica es muy fácil saltarla para colectivizar los medios de producción. Sobre todo hay una valla mucho más alta que es la valla de la alienación. La alienación que siente respecto a sí mismo. Una alienación que hace que piense que no vale, que no va a poder cambiar las cosas, que todo va a seguir igual y que él no puede hacer nada. Esa sensación de sentirse tan pequeño ante el sistema. Sistema que al final depende de él. Porque él podría anular la propiedad privada si quisiera. Él podría saltar la valla si quisiera y podría unirse a los otros compañeros para hacer todo esto. Entonces, para Marx es muy importante este tema de la alienación, porque es el que dificulta que el obrero tome conciencia de lo que es, de dónde está y de lo que tiene que llegar a hacer.